Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Oropesa, soy estudiante de Medicina, tercer año, sección 6, de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, la UNED. A continuación les estaré hablando sobre las infecciones respiratorias altas, pero antes haremos un breve repaso anatomofisiológico de nuestro sistema respiratorio. Todos sabemos que nuestro sistema respiratorio es el que nos permite el intercambio gaseoso, es decir, exhalar el CO2 e ingresar el O2. Dicho de otra manera, exhalar el dióxido de carbono e ingresar el oxígeno, para que así nuestro cuerpo pueda seguir realizando sus diferentes procesos fisiológicos de manera óptima. ¿Cómo se produce este dióxido de carbono en nuestro cuerpo? Se produce gracias a los diferentes metabolismos celulares alrededor de todos nuestros tejidos. Anatómicamente hablando de nuestro sistema respiratorio, lo podemos dividir de dos maneras: vías respiratorias altas o superiores y vías respiratorias bajas o inferiores. Dentro de las vías respiratorias altas encontramos lo que son la boca, la nariz, la faringe, la epiglotis y la glotis. En otras bibliografías encontrarán primero a la glotis y después a la epiglotis, pero en realidad es al contrario, porque la epiglotis, como su nombre lo indica, está sobre la glotis. Es un cartílago que se encarga de cubrir la entrada a la tráquea cuando nosotros estamos realizando nuestro proceso de alimentación, o bien sea ingiriendo algún líquido. Anatómicamente, las vías respiratorias bajas las conforman la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos, siendo estos últimos la parte terminal de todo el sistema respiratorio y donde se realiza la hematosis. ¿Qué es la hematosis? La hematosis no es más que el intercambio gaseoso a nivel de los capilares pulmonares o alveolares, dicho de otra forma. Histológicamente hablando, ¿cómo se encuentra conformado? Lo recubre un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Estas células son las encargadas de producir el mucus, o también conocido moco, para proteger nuestro sistema respiratorio de la entrada de algún patógeno o agente externo, bien sea polvo, virus o algunas bacterias. No solamente contamos con este sistema de defensa en nuestro sistema respiratorio, sino que también encontramos en una primera línea el vello nasal, el cual cumple la función similar al moco de atrapar las partículas microscópicas de polvo que podemos inhalar al momento de respirar. Al atraparlo se evita que se inicie o se desencadene un proceso alérgico en nuestro cuerpo. Hablemos un poco de la fisiología. Sabemos que la fisiología principal del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso. ¿Dónde se realiza esto? Esto se realiza en los alvéolos pulmonares. Para saber esto hay que destacar ciertas características, como lo son que los alvéolos pulmonares en las bases de los pulmones están mucho más irrigados que lo de los vértices, o sea, los inferiores están mucho más irrigados o tienen más capilares que los superiores. Pero también hay que destacar que, al contrario a esto, los de la base están mucho menos perfundidos, o sea, les llega mucha menos cantidad de oxígeno que lo de los vértices. Otra cosa que teníamos que destacar al momento de hablar del sistema respiratorio es cómo se encuentran conformados los pulmones. Hay una diferencia anatómica en ellos, la cual es que el pulmón derecho consta de 3 lóbulos, superior, medio e inferior, mientras que el pulmón izquierdo solamente consta de 2 lóbulos, el superior y el inferior. ¿Por qué es esto? El lóbulo medio no se cuenta o no está anexo allí porque en ese espacio vemos una pequeña curvatura, la cual es denominada lecho cardíaco. Allí se encuentra incrustado nuestro corazón. Por eso es que ese espacio se le resta al pulmón izquierdo y tiene una menor capacidad que el pulmón derecho. Continuando con la fisiología. Como ya mencioné, se realiza el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos y los capilares pulmonares. Esto se hace por difusión. ¿Cómo se realiza esto? Por las diferencias de presiones parciales tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Sabiendo que en el capilar hay una presión parcial mucho mayor de dióxido de carbono que de oxígeno,
el dióxido de carbono va a pasar del capilar a el interior del alveolo pulmonar. Y como en el capilar hay una presión parcial menor de oxígeno, el oxígeno que se encuentra a nivel alveolar va a pasar al capilar. Todo esto por una difusión, penetrando las diferentes barreras que hay entre capilar y alveolo. Especificado de una manera bioquímica o fisiológicamente hablando más profunda, encontramos a lo que es el efecto Bohr y el efecto Haldane. ¿Qué quieren decir estos? Estos nos van a indicar cuándo es que la hemoglobina va a transportar mucho más oxígeno que dióxido de carbono o mucho más dióxido de carbono que oxígeno. Ojo, esto es de los pulmones a los tejidos periféricos y de los tejidos periféricos a los pulmones. Comencemos con el efecto Bohr. El efecto de Bohr no es más, explicado resumidamente, que la hemoglobina transporta el dióxido de carbono de los tejidos periféricos hacia los pulmones. ¿Cómo realiza esto? Como ya lo mencioné antes, por las presiones parciales de diferenciales de los gases. Sabiendo que en los tejidos periféricos hay una presión parcial mucho mayor del dióxido de carbono, la hemoglobina se va a desprender completamente del oxígeno y va a captar al dióxido de carbono, llevando a esta hacia los capilares pulmonares. Ese es el efecto Bohr, resumido, claro está. El efecto Haldane es todo lo contrario. En los alvéolos pulmonares o capilares pulmonares, las presiones parciales de oxígeno van a ser mucho mayores que las de dióxido de carbono. Va a hacer que la hemoglobina se deshaga del dióxido de carbono, pasando este por la barrera capilar alveolar hacia el alveolo pulmonar y captando la hemoglobina el oxígeno para llevarla a los distintos tejidos periféricos y que se siga cumpliendo el metabolismo celular de una manera óptima, o sea, se mantenga la homeostasis. Para que se realice esto es muy importante la función de una enzima como tal, como lo es la anhidrasa carbónica. ¿Qué va a hacer la anhidrasa carbónica? Ella va a ser capaz de captar dióxido de carbono a nivel de los tejidos periféricos para mantenerlo unido a la hemoglobina. Cuando llega a los pulmones, como está la diferencia de presiones parciales de los gases, esta se va a deshacer del dióxido de carbono, como ya lo expliqué, manteniendo así el ciclo de una manera óptima, manteniendo la homeostasis y que se pueda realizar el transporte de oxígeno a los diferentes tejidos y órganos. Prosiguiendo con la fisiología, sabemos que en los alvéolos siempre va a quedar una pequeña cantidad de aire, que es alrededor de 500 mililitros de aire. ¿Por qué sucede esto? El alvéolo siempre tiene que estar de esta manera para no colapsar. O sea, el alvéolo si colapsa, muere y ya no podría realizar su función de intercambio gaseoso, no podría realizar la hematosis. Ahora sí, entrando de lleno en lo que nos compete, que son las infecciones respiratorias altas. Algunas de las estructuras que se ven afectadas cuando se presentan diferentes patologías de vías superiores son la laringe, la faringe y la epiglotis. Claro, se ven muchas más, por ejemplo los senos paranasales con la sinusitis, pero específicamente estaremos tocando 4, como lo son la epiglotitis, la faringitis, la influenza y la coriza. ¿Por qué se denominan infecciones de vías respiratorias altas? Como su nombre lo indica, atacan específicamente a las vías respiratorias superiores, siendo estas manifestadas de diferentes maneras, guardando relaciones entre sí. Comencemos. La coriza. La coriza también es conocida como catarro. Se da durante las épocas de frío o cuando el clima está mucho más templado. En estas épocas del año, bien sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, se ven muy elevados los casos de dicha enfermedad o dicha patología. Es asociada a familias de rinovirus, adenovirus o herpesvirus, entre otras. Su cuadro clínico es que presenta rinorrea, o sea, secreción nasal,
estornudos. El tratamiento es sintomático, se puede utilizar antihistamínicos y antiinflamatorios no esteroideos. La epiglotitis. La epiglotitis no es más que la inflamación de la membrana o el cartílago llamado epiglotis que recubre la tráquea. Puede llegar a ser mortal en casos avanzados. El cuadro clínico que presenta esta enfermedad es cianosis por la dificultad respiratoria, disnea, estidor respiratorio, fiebres, dificultad para tragar, babeo y dificultad para hablar, también llamada disfonia o ronquera, dicho de otra manera. El tratamiento para este es según el causante. Si es por un virus, el tratamiento tiene que ser sintomático. Si es por una bacteria que normalmente es causada por el estreptococo del tipo A o beta hemolítico, se recomendará un antibiótico al cual sea sensible para esta bacteria. La faringitis. La faringitis es la inflamación de la faringe, o sea, el espacio que hay entre la epiglotis y la parte posterior de las amígdalas. El tratamiento también es sintomático, aunque lo puede causar algunas bacterias. Cuando es causada por virus es sintomático, cuando es causada por bacterias se recomienda el uso de antibióticos, de lo contrario no. Algunas de las bacterias que pueden causar dicha patología son el estreptococo beta hemolítico del grupo A, la gonorrea y la clamidia, siendo estas dos últimas en casos muy aislados. Pero siempre se debe recomendar hacer un examen para descartar que sea por estas dos bacterias. Y por último, vamos a hablar de la influenza. La influenza, como todos conocemos, también es denominada gripe. Es causada por un virus de la familia de los Orthomyxoviridae, tanto del tipo A como del tipo B, siendo la del tipo B la más común y la que ataca a la mayoría de las personas. Presenta un rango de mortalidad mucho menor en adultos, pero mucho mayor en niños menores de 6 años y adultos mayores de 65 años en adelante. Como sabemos, este virus o esta enfermedad ha causado diferentes pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. La primera de ellas, y una de las más famosas, es la conocida como gripe española, causada por el H1N1. Y una de las últimas que hemos vivido, gracias a la influenza, es la llamada gripe porcina, también causada por el H1N1. Cabe destacar que este es un virus de tipo ARN, lo cual le permite ser una cepa virulenta muy invasiva o muy infecciosa. Hay que destacar algunas diferencias entre las cepas del tipo A y del tipo B. Las del tipo B son las más comunes y las que normalmente vamos a ver que causan diferentes procesos en las personas a diario. En cambio, las del tipo A son las que al momento de realizar sus mutaciones según como se codifique el código genético del ARN dentro de la célula, puede causar las pandemias. O sea, el H1N1 fue causado por una cepa del tipo A de la influenza, o también conocido como virus influenza. El cuadro clínico es fiebre alta con aparición repentina, artralgia, mialgia, dolor de garganta, cefaleas y, según como sea el caso, puede presentar también rinorrea y tos seca, pero sin esputo. El tratamiento es sintomático porque es un virus. Se utilizan antihistamínicos, analgésicos de venta local como el paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, entre otros. También se recomienda mantener a la persona hidratada y que mantenga una sana alimentación. Muchas gracias.